con todo, en donde lo que pasa en una parte de nuestro planeta repercute en otro. Y ahí están también, junto a los desafíos globales, los desafíos estructurales de nuestro país. He seleccionado cuatro grandes desafíos estructurales de México. Necesitamos urgentemente profundizar la disminución de la pobreza y de la desigualdad, asegurar el Estado de Derecho y combatir la inseguridad, mejorar la productividad y promover la inclusión, fortalecer la confianza institucional y hacerlo en unidad, con unidad dentro de la nación. Y acabamos de tener ejemplos maravillosos y seleccioné este verso de Griselda Álvarez que ejemplifica esta fotografía de los jóvenes que salieron a mostrar su solidaridad. Madre casualidad, te doy las gracias porque he nacido aquí, en esta tierra que sabe resurgir de las desgracias, que ama la paz encima de la guerra, que es mucha patria al descubrir falacias y a una nueva esperanza nos aferra. Así somos en este país. Y claro, tenemos algunos desafíos coyunturales, y ustedes saben, y particularmente en este sector, estamos frente a este reto, que lo vamos a vencer, no tengan duda, que lo vamos a vencer con nuestra vocación de integración y de cooperación, pero sin sacrificar los intereses de los mexicanos, ni la soberanía y mucho menos la dignidad de nuestro país. No tengo duda de que así va a ser. También tenemos algunos otros desafíos. Ahí están algunas acciones, algunas actividades, algunas actitudes, algunos señalamientos que nos tienen que preocupar a todos. No se puede fracturar a la sociedad, no se debe romper con el mecanismo institucional. Las instituciones están para fortalecerlas, no para debilitarlas, para transformarlas, no para anularlas. Y no se trata de hacer de la política un elemento para dividir y para enfrentar. La política es para construir, para convocar, para buscar la unidad. Y ahí están, en todo esto, el caso de los jóvenes. A ellos tenemos que convocarlos. ¿Cómo conseguir algunas de las cosas? Hay que conseguirlo en unidad, con ideas y con ideales, con políticas públicas centradas en las personas, con valores cívicos, reivindicando el valor y la importancia de la política, no disminuyéndola, no afectándola. La política es actividad superior del ser humano y se requiere una segunda generación de reformas. Una segunda generación de reformas que nos permita aprovechar las que se desarrollaron o se han puesto en práctica durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Reformas para consolidar lo logrado y para promover el desarrollo humano y social. Reformas que nos permitan consolidar, complementar, crear sinergias y aprovechar oportunidades. Reformas que permitan tener el México que queremos, que junto a esa base o fundamento de reformas permita edificar la gran reforma social, la gran reforma que se requiere todavía en nuestro país para aprovechar lo que ya se hizo, para conseguir que tengamos una profundización y una gran interacción entre esas. Ahí están algunas, por supuesto, algunas transversales y algunas que son verticales. Ahí están enunciadas simplemente el caso de esas reformas: salud, educación, combate a la pobreza, pero está también gobierno, presupuesto, está sustentabilidad. Tenemos que pensar en un mundo que sea francamente sustentable, en reformas que generen esas sinergias y, por supuesto, que aprovechen las oportunidades de los nuevos escenarios, que le den a México la presencia internacional que tiene de manera superada,
que debemos conquistar viendo también hacia el sur de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué una segunda generación? Porque, como lo dijo y lo escribió en el discurso que pronunció don Jaime Torres Bodet, citando a un poeta argentino cuando se inauguró este magnífico y extraordinario escenario, lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Cuanto más hondo el cimiento, más audaz la torre. Así los pueblos. En resumen, termino. México es un país grande y con grandeza. Sus instituciones reflejan en buena parte nuestras fortalezas. En materia de salud hemos mejorado y podemos y debemos seguir avanzando. Las reformas realizadas por el gobierno del presidente Peña Nieto han puesto las bases de un México más justo y próspero, y ese es un legado que todos los mexicanos debemos cuidar, proteger y, por supuesto, profundizar. Por eso se requiere una segunda generación de reformas con un profundo sentido social para alcanzar el México que queremos. Termino con León Felipe y termino diciendo, recordándoles a ustedes, porque es el tiempo y el momento de México. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos los mexicanos y a tiempo, en el tiempo de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos acompañando en este foro. Es un gusto, secretario, tener la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias. Quisiera comenzar esta conversación con algo que usted mencionó al principio de su presentación y que tiene que ver con el acceso a la salud. Y lo platicábamos hace un momento. El acceso a la salud es uno de los parámetros que miden más claramente la igualdad o la desigualdad de una sociedad o de un país en este caso. Usted ya mencionaba cuáles son los desafíos en ese sentido que tiene nuestro país y cómo estamos. Quisiera pedirle que ahondara un poco más sobre el tema y que nos dijera cómo está nuestro país con respecto a otras naciones. Y además, en estos días, después de la tragedia que enfrentó nuestro país por los sismos del 7 y 19 de septiembre, usted ha estado muy en contacto con necesidades primarias de la gente, sobre todo en Oaxaca. Le ha tocado estar en contacto justamente con el tema. Háblenos un poco de eso, por favor. Sí, por supuesto y con muchísimo gusto. Antes de llegar a este escenario, le decía aquí a Olivia que yo era muy afortunado por muchas razones. Pero entre otras, y sé que voy a ofender a algunos de mis amigos que andan por aquí, pero la suerte me acompaña. Me entrevista a Olivia. Muchas gracias. Y siempre será un placer, un gusto. Miren, el tema de cómo estamos en materia de salud, ya lo decía, y por supuesto tiene varias perspectivas. Una es vernos frente a nosotros mismos y en la evolución del tiempo, y ahí vamos bien, sin duda alguna, y solo puse 9 indicadores o señalamientos, pero habría muchos otros para marcar que vamos avanzando. Ahora, cuando nos comparamos con otras naciones, pues ahí hay diferencias. Yo les decía, yo pertenezco a una generación, para que no me calculen mal la edad, les digo, nací en 1948, por eso escogí el indicador de medio siglo, del siglo pasado, de 1950. Y cuando uno revisa la mortalidad infantil, se los dije, 91% de disminución. Pero nuestra tasa es 3 o 4 veces la de otros países. Por ejemplo, Japón, por ejemplo, Suecia. Pero hay otros casos. Entonces, tenemos mucho espacio para mejorar. Es más, cuando vemos la tasa de mortalidad infantil en Cuba, en Chile, en Costa Rica, es inferior a la nuestra.
La de los cubanos es de las que es casi 3 veces menor, o la de nosotros 3 veces mayor. Entonces hay un gran espacio. Mejoramos, no estamos tan mal en el escenario internacional, pero podemos, tenemos que estar mejor. El caso de los sismos. Sí, he tenido la fortuna, porque lo es, que el presidente Peña Nieto haya tomado, y lo quiero decir con toda claridad, rápidamente, a menos de 24 horas, apenas habían pasado seguramente 18 horas de ese desastre espantoso, de ese terremoto del 7 de septiembre, cuando el presidente Peña y buena parte de su gabinete estaba en Oaxaca, en Juchitán, viendo los efectos de ese problema. Reencontrarse con los rostros de la pobreza, de la necesidad, del sufrimiento, de la tristeza, es difícil. Yo soy de los que no me puedo acostumbrar a eso. Pero al mismo tiempo reencontrarse con la cara, con la luz, con la mirada de la esperanza es también muy estimulante. Ahí están las necesidades y ahí está parte de lo que tenemos que hacer. Y les voy a decir, palabra clave: empleo, empleo para la gente, educación para nuestros conciudadanos, particularmente en esas regiones, salud. Con salud, educación y empleo, no tengo duda que saldremos. Y el gran rostro de la solidaridad nacional, la expresión en esa región de todo el país, fue maravilloso. Secretario, en otro tema, y quisiera preguntarle como especialista que es en el tema de la salud, como médico, como académico, ¿cuál es el modelo que usted considera ideal, óptimo para el funcionamiento de los servicios de salud de un país? ¿Un esquema que funciona a base de recursos solamente públicos? ¿Un esquema donde hay recursos públicos y también hay recursos de la iniciativa privada? ¿Cuál es el modelo que a usted le gusta? Y también preguntarle algún referente de un país que usted considere que funciona bien en este sentido. Sí, yo me formé en Inglaterra en mi posgrado y yo vi ahí el Servicio Nacional de Salud. Y yo estudié ese Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y a mí me parece que es un extraordinario modelo. Siempre perfectible, sí, sin duda, pero es un gran modelo. Entonces, primero me pronuncio en esa dirección. El canadiense es algo más cercano a nuestra forma de ser. Yo dije, y lo digo y lo reitero, México todavía tiene, sin duda alguna, que fortalecer a las instituciones públicas de salud, lo cual no quiere decir que no pueda coexistir, como lo hace con la atención a la salud de orden privado, incluso de orden social. Tenemos que aprovechar la capacidad de convocar a todos los sectores para mejorar en salud. Y ese modelo, ese sistema debe tener una palabra. El nombre del juego es prevención. Necesitamos avanzar y mucho en materia de prevención. Secretario, usted lo mencionaba hace un momento en su presentación, hablaba de los jóvenes, usted habla mucho de los jóvenes, además, pues cuando alguien como usted es académico, fue rector de la universidad, constantemente está en contacto con generaciones nuevas, usted ha participado en la formación de generaciones de jóvenes, hoy profesionistas. Usted sabe perfectamente bien que entre los jóvenes, entre la juventud, hay un desprestigio de la política, no creen en ella, no, los políticos sienten que no los representan. ¿Qué les diría a ustedes, a los jóvenes, de por qué vale la pena hacer política hoy en día? ¿Cómo reivindicaría el ejercicio de la política? Y aprovecho para preguntarle, ¿qué significa para usted el servicio público? Sí. Van a decir que empiezo yo siempre respondiendo lo último, pero es que está muy bien, porque a partir de eso puedo construir la otra respuesta. El servicio público es pasión. Si alguien no siente pasión por servir, con toda franqueza se los digo, no es un buen servidor público. Ser servidor público quiere decir entregarse a la gente, pensar en la gente, trabajar por la gente.
entender los problemas de la sociedad, plantear, ayudar a construir políticas públicas, usar los recursos de manera absolutamente transparente. Ahora paso a lo otro. ¿Por qué la gente no está creyendo? Pues seguramente no es porque hemos sido exitosos, es porque no hemos dado los ejemplos que se requieren. Los jóvenes, y no nada más los jóvenes, la sociedad entera necesita ganar confianza nuevamente en las instituciones políticas, en los partidos políticos, en nuestros institutos que tienen la responsabilidad de organizar procesos democráticos y, por supuesto, en los políticos. Y la única manera que yo entiendo que se puede ganar esa confianza es predicando con el ejemplo. Es que tengamos congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Si de verdad nos duele, a mí me duele, nos preocupa y nos molesta lo que a mucha gente, el desapego en el Estado de Derecho, los privilegios para algunos, la impunidad, la corrupción, la ignorancia, la pobreza, si de verdad, pues tenemos que combatirla y tenemos que hacerlo con hechos reales. Usted decía hace un momento el ejercicio transparente de los recursos, algo que es fundamental para devolver la confianza también en la política, en el servicio público. En su presentación usted mencionaba que la Secretaría a su cargo, la Secretaría de Salud, ha tenido que presentar denuncias ante la PGR por desvíos de recursos federales. 52 denuncias ha tenido que presentar. ¿Con qué se puede hacer, secretario? ¿Usted qué piensa para evitar que esto ocurra, para que haya una consecuencia, para que a nadie se le ocurra, digamos, utilizar mal o desviar los fondos públicos que tienen que llegar a la gente que más lo necesita? Lo decía y con toda claridad, en ningún área, en ningún espacio del ejercicio de los recursos públicos se vale ni desperdiciarlos, mal utilizarlo, y menos beneficiarse uno de ellos. Pero en salud es todavía más fuerte. Ahí lo que está en juego es con mucha frecuencia la vida de las personas. Si desviamos recursos, estamos afectando a las personas, a la gente. Entonces, ahí por supuesto lo que se tiene que hacer es seguir haciendo las denuncias y perseguirlas. Y en su momento, si estas no avanzan suficientemente, hay que salir a decir quiénes potencialmente, en dónde, sin duda alguna, y cuánto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos entre todos, y lo digo también con convicción, tenemos un sistema, tenemos que hacerlo funcionar. Y este es un asunto de compromiso de todos. Tenemos que decir hasta aquí. Yo no tengo duda de que se puede mejorar. Y a mí no me consuela el que en muchas otras latitudes tengamos problemas de esa naturaleza. En México debemos ser un ejemplo y no un mal ejemplo. Entre los desafíos que mencionaba, secretario, estaba, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente, el tema de la obesidad y la diabetes, pues que afecta mucho a nuestro país. Pero hay un tema al que no se refirió en su presentación, pero que yo sé que es importante, y aparte acaba de ser el Día Nacional, y tiene que ver con la donación de órganos. ¿Cómo ha evolucionado nuestro país en ese sentido? ¿Y qué nos dice también de nuestro país? Pues que cada vez más gente, digamos, se comprometa en este sentido. Sí, de nuevo, esta doble perspectiva. Hemos aumentado notablemente. A ver, si comparo el tema de trasplantes en 2010 con los datos de 2016, ¡hurra! Crecimos 75%. Esa es la buena. La no tan buena. Hay 13,000 personas en nuestro registro esperando la donación de un riñón para un trasplante renal, y el año pasado solo pudimos hacer 3,000. Entonces, ahí está esta doble condición. Tenemos que avanzar en una cultura de la donación y seguramente vamos a tener que promover una legislación que favorezca realmente esa donación. Y yo aprovecho para decir, ojo con el tema de obesidad y sobrepeso.
Todavía hay grupos de la población en donde no hemos podido desacelerar siquiera el crecimiento y sigue aumentando la obesidad y el sobrepeso. Mujeres en el medio rural, casi 8 de cada 10 con ese problema. Tenemos que hacer una revisión, la estamos haciendo, para ver cuál puede ser el origen. Pero ahí hay problemas importantes. Secretario José Narro, si le parece, vamos a pasar ahora a las preguntas. Y si no me parece también, porque si no le parece, es la que maneja esto. Pero ojalá le parezca, secretario. Me parece muy bien. Vamos a pasar a las preguntas generales, que son aquellas que le hemos estado haciendo a todos nuestros invitados por igual. La primera, secretario, es ¿cuál es su visión del futuro de México para la próxima década? A ver, Olivia, yo me definí como un optimista irredento, pero no es porque sea yo un desconocedor de la realidad. Al contrario, de verdad lo digo, porque conozco México, porque sé de las capacidades, del potencial, no tengo duda. Los próximos años van a ser buenos para nuestro país. Tienen que ser buenos para nuestro país. Dependemos de todos, ¿eh? Este no es un asunto del gobierno federal o de las estructuras públicas. Este es un asunto de la sociedad mexicana. Pero va